Entonces, si no hay dudas, ya comenzamos con la clase de hoy día, que viene siendo las técnicas de muestreo. Entonces, para ello vamos a definir primero qué es una población, qué es una muestra y cómo se calcula la muestra. Entonces, me voy a ayudar de este Excel de aquí. Ya. Entonces, estos son los conceptos que les mencionaba que ustedes tienen que tomarlos en cuenta para esta clase. Primero, ¿qué es una población? Una población no es más que un conjunto de objetos u elementos con características similares, ¿ya? Aquí les pongo un ejemplo de un objeto. Un objeto puede ser, como lo menciona aquí, un elemento, puede ser una cosa, una persona, un animal, etcétera, etcétera, que va a tener sus propias características. Ejemplo, una cosa puede ser, digamos, un televisor. Entonces, un televisor tiene sus características, es decir, su alto, su ancho, su peso, su color, etcétera, etcétera. Asimismo, una persona tiene sus características, su género, su edad, su peso. eh, si queremos ponernos un poco más específicos, es cuánto gana al mes, o en caso de que sea un estudiante, y tenga cuál es el promedio en la materia X, en la materia Y, en la materia Z. ¿Ya? Entonces, eso vendrían siendo objetos o elementos. Entonces, una población está constituida de varios objetos u elementos, es decir, un conjunto de estudiantes. Puede ser, digamos, una población, puede ser todo un curso de 100 estudiantes. Entonces, todos tus estudiantes van a tener características. Ya. Ahora, ¿qué pasa con la muestra? La muestra es un subconjunto de una población. Así, adicionalmente, recuerden, a la población le vamos a denominar con la letra N mayúscula, como ustedes pueden observarlo aquí. Ya. A la muestra la vamos a denominar con la letra N minúscula. Y ahí, como les había mencionado, es un subconjunto de la población. ¿A qué se refiere con esto? Ya, no es más que decir que es una parte más pequeña de la población, como les había mencionado. Digamos que mi población es de 100 alumnos. Mi muestra podría ser, digamos, veinte alumnos. Entonces, 100 va a ser mi total, mi curso total, y 20 va a ser la porción a la que yo quiero someterle algunas pruebas para determinar algún comportamiento. ¿A qué me refiero a un comportamiento? Digamos que yo quiero sacar el promedio de ese curso. Entonces, para yo no estar sumando la nota del estudiante uno más el estudiante 2 más el estudiante 4 así hasta el estudiante 50 y dividir para 50, puedo hacerlo de esta manera. Entonces, de esos 100 alumnos, coger 20 de ellos o 10 de ellos y entonces sumar esas 10 notas, dividir para 10 y ya tendría el promedio. Va a ser un promedio aproximado que se va a acoplar bastante al promedio poblacional. Es decir, digamos, si con mi población me dio que el promedio, sacándole el promedio de mis 100 alumnos, me dio que tienen un promedio de 8.8 y en mi muestra, digamos que me dio un promedio de 8.7. Entonces, ven, mi muestra no va a ser tan exacta como si yo calculara el promedio de toda mi población, pero se va a aproximar bastante. Y para eso es que me sirve. La siguiente clase se va a ver cuáles son las ventajas de utilizar una muestra frente a una población. Cómo puede ser el tiempo, los recursos, etcétera, etcétera. Bueno, ya. Entonces, ya definido lo que es una población y lo que es una muestra, vamos a definir lo que es el alfa o el nivel de significancia. ¿Qué es la probabilidad que existe de rechazar una hipótesis nula cuando esta es verdadera? Ya. En, en clases posteriores van a entender un poco más a qué se refiere este concepto. Ya. Ahora, lo que ustedes tienen que tomar en cuenta es que en cada enunciado les van a dar un nivel de significancia o directamente un intervalo de confianza o un nivel de confianza. Ya. Y ese dato ustedes le tienen que trabajar, transformarle en decimal, porque generalmente les van a dar
valor porcentual. Aquí les darían, digamos, vamos a ponerle aquí, les darían el 10%, 5%, 1%. Ya. Entonces, generalmente el nivel de significancia en los enunciados les van a dar de esta manera, 10%, van a decir, trabaje con un nivel de significancia del 10%, o trabaje con un intervalo de confianza o nivel de confianza del 80%, 90%, etcétera, etcétera. Entonces, dependientemente de lo que les den, ustedes a estos valores siempre los van a trabajar en forma decimal. Siempre los van a transformar en forma decimal para poder trabajar con ellos. Ya. Entonces, ya, ¿qué es el nivel de confianza? Es la probabilidad de que el parámetro a estimar se encuentre en el intervalo de confianza. Ya, esos son conceptos que ustedes deben manejarlos para en caso de que les pregunten. De ahí lo que más tienen que ustedes darse cuenta es esta palabrita. Si es nivel de significancia, entonces por lo general va a ser un número así decimal, un número así porcentual. Si es nivel de confianza, miren, sería así 80%, 85%, 90, 99, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, ya he explicado los conceptos. Vamos ya ahora sí a lo que se refiere el cálculo de la muestra. Entonces, para calcular la muestra, tenemos que fijarnos en la población, si es que la población tiene datos finitos o tiene datos infinitos. ¿A qué se refiere con datos finitos? Como les había mencionado, un curso de 100 alumnos, eso puede ser un dato finito, es decir, que yo puedo contar, tiene un comienzo, tiene un fin, es decir, va desde el 0 hasta el 100. ¿Ya? En cambio, ¿qué es una población infinita? Aquí podemos poner un ejemplo, digamos las estrellas del universo. O sea, yo las puedo comenzar a contar desde cero, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero ni siquiera sabemos cuál es el tamaño del universo, mucho, mucho menos cuántas estrellas habitan en él. ¿Ya? Entonces, como no sabemos cuántas estrellas existen, entonces podemos decir que es una población infinita. ¿Ya? Entonces, aclarado lo que es una población finita y una población infinita, ustedes para calcular la muestra de las distintas poblaciones van a utilizar estas fórmulas de aquí. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos una N mayúscula. Ya les había explicado qué es la N mayúscula. Incluso, bueno, aquí está explicado parámetro por parámetro qué significa cada cosa. Es decir, N minúscula, tamaño de la muestra buscada. N mayúscula, tamaño de la población u universo. Z, parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. Ya recuerden que era nivel de confianza, aquí nivel de confianza o nivel de significancia. Ya, entonces nivel de confianza, en este caso, es un dato que proporciona el mismo enunciado. Siempre esto les tiene que proporcionar el enunciado. El E, que es el error estimado máximo aceptado. P, la probabilidad de que ocurra el evento estudiado, o P se le conoce como el éxito, y Q, que es la probabilidad de que no ocurra el evento estudiado. ¿Ya? Entonces, si ustedes ya conocen el P, para calcular el Q tienen que hacer con la siguiente fórmula. 1 menos P. P, como es una probabilidad, los valores van a estar desde 0 hasta 1. No puede haber una probabilidad de éxito de 1.1, porque, porque estamos hablando en términos probabilísticos. Y como ustedes ya debieron, debieron haberles explicado, la probabilidad siempre se va a calcular desde 0 a 1. No va a haber resultados, digamos, un 1.001, 1.1, 2, etcétera. No existen esos resultados. Siempre va desde 0 a 1. Es decir, 0, 0.5, 0.8, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ya aclarado qué significa cada variable, entonces, es más, incluso aquí tengo un video de donde ustedes les pueden explicar un poco más a detalle cada variable, y les recuerdo,
Este Excel les voy a colocar asimismo en el anuncio de esta semana para que ustedes puedan visualizarlo, vean aquí los conceptos que se ha visto y más que nada vean aquí el ejemplo de cómo se aplica el cálculo de la muestra. Ya. Para este caso, entonces, tenemos el siguiente ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? Se requiere estimar la proporción de un determinado parámetro de una población de n mayúscula, 1500 elementos, con un nivel de confianza del 95%. Adoptamos un margen de error de E igual al 6% y como no tenemos datos previos estimados, estimamos una proporción de cumplimiento del 45%. ¿Ya? Entonces, aquí ya nos está dando todos los datos necesarios para ya calcular lo que viene siendo la muestra. Entonces, primero, todos estos n mayúscula Z los vamos a colocar así en esta columna. Entonces aquí al lado vamos a poner el valor de cada uno de ellos, viendo en el enunciado. Entonces vamos paso a paso. El n mayúscula, ¿qué era el n mayúscula? Era el tamaño de la muestra, no, el tamaño de la población u universo. Entonces, entonces vamos a ver dónde dice aquí el tamaño de la población. Dice en la parte de acá, con una población de 1500 elementos. Ya, entonces aquí vamos a poner 1500. El Z, ya que era el Z, era el parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. Entonces, aquí vamos a centrarnos donde decía el nivel de confianza, justo en la parte de acá, que dice con un nivel de confianza del 95%. Ya. Entonces, eso es lo que tenemos que colocar aquí. Pero no podemos ponerle directamente así, 95%. Porque, ¿qué les había dicho? Cuando siempre que les den así valores porcentuales, ustedes tienen que este valor transformarlo a decimal. Pero adicionalmente, algo que me olvidé de decirles, vamos aquí a los conceptos. Nivel de confianza. Siempre que el enunciado les dé nivel de confianza, ustedes al nivel de confianza deben transformarlo a nivel de significancia. Y el nivel de significancia deben ustedes a su vez transformarlo en un valor decimal. Entonces, aquí me voy a crear una pequeña tabla para mostrarles cómo se hacen esos cambios de aquí. Entonces, nivel de confianza. Ya, ¿dónde está el de combinar? Ya, bueno, aquí podemos omitir esto. ¿Ya? Vamos a hacerle un poco más pequeños. Ya, perfecto. Entonces vamos aquí a hacer una pequeña tabla y listo. Ya. Entonces, nivel de confianza, digamos, aquí me voy a inventar. Digamos, nuestro nivel de confianza en el primer caso va a ser 99%. Otro ejemplo, nivel de confianza del 92%. Nivel de confianza 90%. Ya. Nivel de confianza 85%. Nivel de confianza de 80%. Ya. Bueno, con esos ejemplos creo que ya quedaría bastante claro.
Entonces, siempre que el enunciado, vamos a agrandarle aquí un poco más, subir esto acá. Ya, siempre que el enunciado les dé nivel de confianza, ustedes tienen que transformarlo a su valor decimal. Entonces, siempre van a ir en este orden. Fórmulas, insertar, insertar. Ilustraciones, formas. Ya. Entonces, siempre van a ir en esta dirección. Entonces, de nivel a confianza a nivel de significancia, de nivel de significancia a valor decimal. Si directamente en el enunciado les dan el nivel de significancia, entonces únicamente lo deberían transformar en valor decimal. Entonces, siempre van ustedes a seguir este orden de aquí. Entonces, ¿cómo transformo de nivel de confianza a nivel de significancia? Lo hago de la siguiente manera. Entonces, aquí pongo el 100% menos, es más, aquí, menos este valor de aquí. Ya, en este caso me dice que es el 1%. Recuerde que es 1,00. Ahora, ¿cómo sería el nivel de confianza cuando es 92%? Entonces, sería exactamente lo mismo. 100% menos 92%, 8%. Más aquí, déjenme quitarle los valores decimales. No. Déjeme verle si es que me deja. Ah, ya, ahí está. Exacto. Ya. Entonces, el 100% menos 99%, 1%. 100% menos 92%, 8%. 100% menos 90% sería el 10%. Asimismo, para los siguientes casos. Ya. Entonces, con eso siempre van a transformarlo de la siguiente manera. Entonces, yo ya del nivel de confianza ya pasé al nivel de significancia. Ahora, este nivel de significancia sí necesito que sea un valor decimal. Entonces, para ello le voy a copiar acá. Formato de celda. Número, número con dos decimales. Ya. Ahora, ¿cómo pasan ustedes de este nivel de confianza a un valor decimal? Vamos a utilizar, aquí tengo abierta la calculadora. Lo van a hacer de la siguiente manera. ¿Cuánto tiene el nivel de confianza? 1. Le dividen para 100, 0,01. Así sale siempre el valor decimal. Lo que tengan, le dividen para 100. Vamos a hacer el segundo caso. 8 dividido para 100, 0,08. Ese debería ser mi valor decimal. Vamos a ver si es cierto. Efectivamente. Ahora, cuando tengo el 10%, 10 dividido para 100, 0,01. Efectivamente. Ya, lo mismo cuando tengo 15, cuando tengo 20. ¿Ya? Entonces, ustedes, una vez que ustedes ya tienen el valor decimal, ya ese es el valor que van a utilizar en la fórmula. Entonces, vamos una vez aquí al ejemplo. ¿Qué teníamos? Teníamos 95% en nuestro, perdón, en nuestro nivel de confianza. Entonces, nuestro nivel de confianza lo transformamos a, a nivel de significancia. Ya, entonces sería 100 menos 95, 5%. Y el 5% lo transformamos a valor decimal, es decir, 5 dividido para 100, 0,05. Y ese va a ser el valor que vamos a ocupar. Aquí
A ver, aquí hay un pequeño error. Esto le vamos a poner donde dice alfa. Ya. Donde dice Z, ya les voy a explicar más. Es más, ahorita vamos a ver cómo se calcula este Z de aquí. Para ustedes calcular este Z, necesariamente necesitan aquí el alfa. Ya, ahora, el alfa yo tengo que es 0,05. ¿Ya? Siempre vamos a ocupar el valor decimal. Para ello me voy a ayudar de las tablas para calcular eso. Entonces me voy a ayudar de esta tabla de aquí. Déjenme hacerle un poco más grande. 150, 200, está bien. Ya. Asimismo, esta tabla de aquí les voy a colocar en el anuncio para que ustedes la puedan descargar y utilizar. Ya. Entonces, vamos una vez más a aquel enunciado. Hagámosle un poquito más grande. ¿Qué decía? Teníamos un alfa del 0,05. Ese 0,05 es ese valor ustedes le tienen que ubicar justo aquí, donde dice f de z. Entonces ese 0,05 le tienen que ubicar aquí y dependiendo y dependiendo del 0,05, una vez que lo ubican aquí, tienen que irse a la parte izquierda, el Z, y ese es el valor que ustedes van a ocupar y que van a colocar ahí en Z, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, el 0,05 le voy a ubicar aquí, como vemos, 0,00000000. En esta fila no está, paso a la siguiente fila. 0,00000000. Vemos aquí, me dice 0,001, me voy acercando. Entonces, pero ese valor no está, paso a la siguiente fila. 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, no está, paso a la siguiente fila. 0,05 no es el valor que yo estoy buscando. Miren, es 0,05, no 0,005. Entonces, seguimos bajando, seguimos bajando, seguimos bajando. Aquí 0,01, cada vez nos estamos acercando más. Si vamos a la siguiente fila, 0,1, 0,2, 0,3, no está. Vamos a la siguiente fila. Ya, entonces aquí está 0,04, 0,40 más o menos, y aquí está 0,051. Ya, no siempre van a encontrar los valores exactos, sino que van a encontrar, como en este caso, 0,049, 0,051. Bien, no hay exactamente 0,05. Entonces, cuando existe ese caso, tienen dos opciones. Primero sería sacar el promedio, es decir, en este caso tomaría el valor de 0,049, que es 1,60, menos 1,65 y menos 1,64. Sumo los dos valores y divido para 2. Entonces, calculadora, menos 1,60 y 64 menos 1,65, le divido para 2 y yo tomaría mi valor como menos 1,645. ¿Ya? Eso sería la primera opción. La segunda opción es como este valor, eh, ¿cómo podemos decir? Ya, como es el valor más aproximado, podemos directamente tomar este 1,64. Como vemos que solo falla por una centésima, entonces podríamos directamente tomar menos 1,64 y a este no le tomamos en cuenta. Ya, eso sería la otra opción. Con los resultados no es que van a variar una barbaridad si hacen eso o hacen el promedio, pero para este caso vamos a ocupar el promedio. ¿Ya? Entonces yo ocuparía menos 1,645. Ya, una vez que ustedes ubican ese valor, ustedes van a trabajar únicamente con la parte, mejor dicho, esta tabla les sirve para ubicar este valor de aquí. Si es que aquí les da signo menos o signo más, eso
es independiente o no me sirve para este ejercicio. Les puede dar más 1,64 menos 1,64. Lo único que yo requiero es este valor. En este caso, 1,645 es el valor que yo voy a colocar aquí en Z. Ya, 1,645. Ya. Me olvido del signo menos. En caso de que tenga, como ustedes vieron en ese caso, va a haber, va a haber en otros casos donde, mire, aquí ya tengo un valor positivo. Entonces ahí no tendría que hacer nada. Cuando tengo un valor negativo, omito ese signo negativo y trabajo únicamente con con el valor que me haya dado. ¿Ya? Ahora, sigamos. P. ¿Qué, ¿Qué era la P? P es la probabilidad de que ocurra el evento estudiado o un éxito. Ya. Entonces vamos aquí hacia el enunciado. Ya, entonces, ¿qué decía? Justo aquí al final. Estimamos una proporción de cumplimiento del 45%. Recuerden, siempre que ustedes les den así valores en porcentajes, ustedes tienen que ponerlos así en valor decimal. Entonces, lo mismo, 45 dividido para 100, 0,45, que es el valor que está aquí. En caso de que no les dé el valor decimal, ustedes deberían hacer eso. Entonces, ese 0,45 van a ubicarle aquí en P, que vendría siendo mi caso de éxito. ¿Ya? Y el valor, y el Q, como decía la fórmula aquí, que decía 1 menos P. Entonces, yo voy a hacer 1 menos lo que me dio P. Ay, espérenme, aquí me faltó 1 menos lo que me dio P, 0,55. Ya. Y el error dice que voy a trabajar con un error del 6%. Recuerden, si está en porcentajes, lo paso a valor decimal, 0,06. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes ya tienen todos los datos necesarios, ahí sí ya pueden aplicar la fórmula. Para aquí no demorarnos demasiado, es que yo ya tenía aquí colocada la fórmula, pero como ustedes pueden ver, aquí está. Es justo esta fórmula de aquí. Ese 21 que vendría siendo esta n, 1500, que multiplica a la z al cuadrado. ¿Cuánto tenía en z? Mm, 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 mm. A ver. Z es aquí. Mejor vamos a hacerle. Vamos a hacerle porque para evitarnos errores. A ver, dice. Entonces vamos a ponerle aquí un igual. Vamos a poner aquí en la parte del numerador y denominador. Ya. Numerador. ¿Qué dice? Tenemos n 1500 que multiplica. Vamos a abrir paréntesis, cerrar paréntesis. Z. ¿Cuál es el valor de Z? Es este. A este le tenemos que elevar al cuadrado. Listo. De ahí dice que hay que multiplicar por P. ¿Cuánto me dio P? Tengo este. Y esto multiplicar por Q. ¿Cuánto me dio Q? Me dio esto. Ya. Acabado el numerador. Ahora vamos al denominador. El error al cuadrado. Pues así mismo. Abrimos, cerramos paréntesis. El error le elevamos al cuadrado. Ya. Esto le multiplicamos. Abrimos, cerramos paréntesis por, dice n. 1500 menos 1. Y a esto dice que le tenemos que sumar lo que nos dio z. En este caso es esto. Multiplicado por p y multiplicado por q. ¿Ya? Y me sale que
Yo, cuando tengo una población de 1500 elementos, yo debo calcular una muestra de 1,73. Ya. Profe, buenas Entonces, noches. Una pregunta. sí, dígame. En la última, en la fórmula Z es al cuadrado, me parece. Al Sí, final, usted no lo puso al cuadrado. ajá, Sí, lo Z mismo es al lleva con cuadrado. Z. La del Y lo denominador, termina pero. Ah, no, pero no le puse al cuadrado. No. no. Ah, no, sí está. Está, mire, aquí está. Siempre es del. Ese es el error, No, la profe. del final. Sí, sí, perdón, sí, sí. Tienen razón, tienen razón. Sí, así nomás. Listo, profesor. Sí, muchas gracias. Sí, sí, se me pasó esa. Entonces, esto y le elevamos al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ya, y como vemos aquí ya varió, 1,66. ¿Ya? Entonces, una vez que yo ya sigo la fórmula, ya, gracias una vez más por aclararme ese error que estaba cometiendo. Entonces ya vemos que yo cuando tengo una población de 1500, mi muestra debería ser de 166 de esos elementos. Ahora, digamos que este mismo ejercicio, si fuera una población finita, entonces este 1500 desaparecería, sino, o mejor dicho, ese 1500 se transformaría en infinito. Yo debería hacerlo de esta forma. Entonces, ¿cómo sería? Asimismo, vamos a eliminar y vamos a hacerle, dice numerador, denominador. En el numerador tengo el z. Este z le voy a elevar al cuadrado. Aquí vamos a ponerlo entre paréntesis. Esto le multiplicamos por p. Esto le multiplicamos por q. Y el error elevado al cuadrado. Y ya. Entonces, si mi población fuera infinita, para yo calcular la muestra, debería yo tomar 186 de esos elementos. ¿Ya? Entonces, ustedes así calcularían la muestra, tanto si es una población finita como es una población infinita. Vieron, aquí lo más complicado sería este cálculo de la z. Si ustedes ya tienen el alfa o el nivel de significancia en valor decimal, entonces únicamente ese valor deberían ubicarlo aquí en la tabla. Una vez que lo ubiquen aquí en la tabla, en este caso un menos 1,64, me olvido del menos y solo ocupo el valor numérico, que en este caso sería 1,645, porque calculamos el promedio entre esos dos. Y a los demás datos los saco aquí del mismo enunciado, aplico estas fórmulas que se vieron y tengo la muestra. ¿Ya? Listo. Entonces la clase terminaría hasta aquí. Yo les agradezco por la asistencia y una vez más les recuerdo, este video les voy a colocar en la sección de anuncios junto a este archivo Excel y esta tabla de aquí para que ustedes puedan tenerlo en su computadora. ¿Ya? Les agradezco por su asistencia. Nos veríamos la siguiente semana.